Hola amigos, hoy quería hablarles de la domesticación de gallinas y patos y dedicarle este video a los amigos del canal que me pidieron que me refiriera al tema. La gallina doméstica es el ave de corral más extendida del mundo. Se calcula que hay unos 16.000 millones en todo el mundo. Su gran rendimiento de carne y huevos la convierten en uno de los animales domésticos más importantes. Pero, ¿cuál es el origen de las gallinas? Las gallinas domésticas son aves galliformes, aves terrestres, grandes y robustas, malas voladoras, que están presentes en todo el mundo. Concretamente son de la familia de los faisanes. Se caracterizan por tener protuberancias en la cabeza llamadas carúnculas. Una está arriba de la cabeza, que es la famosa cresta, y otras dos cuelgan a ambos lados del pico. De un llamativo color rojo, se cree que esto es un signo de dominancia en el macho, donde las carúnculas son de mayor tamaño. De hecho, hay un gran dimorfismo sexual. El gallo es más grande y más erguido que las hembras, que son más discretas. El gallo tiene espolones en las patas que le sirven para luchar contra otros machos. El gallo puede pesar hasta 4 kilos y las hembras 2 kilos. Debido a la selección artificial por parte de los humanos, las gallinas perdieron en gran parte su capacidad de volar. No obstante, algunas razas que se crían en libertad todavía tienen hasta cierto punto un comportamiento natural de volar una corta distancia hacia un punto elevado donde se protegen en situaciones de peligro. Las gallinas son animales gregarios. Los machos muestran una jerarquía entre ellos, con un macho dominante que muestra esa dominancia elevando la cabeza y la cola. Las hembras tienen una jerarquía propia, aparte de la de los machos, y hay un comportamiento también que es atacar a las gallinas que están enfermas. Las gallinas domésticas fueron seleccionadas por el ser humano para proporcionar carne y huevos. La gallina pone un huevo diariamente durante un periodo de tiempo entre 8 y 10 días, pero en la avicultura intensiva moderna esto ha cambiado muchísimo y ciertas razas de gallina pueden poner hasta 300 huevos por año. Tras un año de puesta diaria, el rendimiento de la gallina decae, por lo que es sacrificada para aprovecharla para productos derivados, como pueden ser caldos o sopas comerciales de pollo. Este punto obviamente es muy polémico. Tradicionalmente las gallinas se criaban en corrales caseros donde se alimentaban de todo lo imaginable, como insectos, gusanos, semillas, detritos, mientras que las gallinas que se crían de manera intensiva son alimentadas con productos balanceados. Bueno, ¿de dónde sale la gallina doméstica? Proviene del gallo salvaje o gallo de la jungla, Gallus gallus, extendido por Asia suroriental, y para el que se definieron las siguientes subespecies: Gallus gallus gallus, desde el norte de Indochina hasta el este de Tailandia; Gallus gallus murgi, en el norte de la India, Nepal y Bangladesh; Gallus gallus spandiceus, en Birmania, sur de Yunnan, península malaya y norte de Sumatra; Gallus gallus jabuliei, en el norte de Vietnam y el sur de China; Gallus gallus banquiva, en el sur de Sumatra, Java y Bali. El aspecto del gallo doméstico es muy similar al del gallo salvaje. Este es un animal de plumaje multicolor, con carúnculas rojas, cuello amarillo anaranjado, cuerpo rojizo, zona de la cola azulada, con características plumas caudales con forma arqueada. La gallina es más pequeña y discreta, con carúnculas casi inexistentes, cuerpo amarillento y resto del cuerpo marrón. Es un ave de hábitos diurnos y terrestres que se desplaza en grupos de hasta 40 individuos en la selva. Es un ave que tiene que vivir en bosques y selvas buscando alimento en el suelo. Pueden volar cortos tramos para buscar refugio en ramas de árboles en caso de peligro. Son aves omnívoras que consumen materia vegetal variada y también invertebrados. La hembra pone de 6 a 12 huevos que incuba en un hueco practicado en el suelo
durante 19 o 20 días. El gallo salvaje tiene dos comportamientos que pudieron hacer posible su domesticación, haciéndolo atractivo para el ser humano. El primero de ellos es la agresividad de los machos, tanto en las luchas con otros machos para establecer jerarquías, como ante posibles depredadores cuando se trata de defender a las hembras y a los pollos. En segundo lugar, si bien los gallos salvajes son omnívoros y oportunistas, en su hábitat natural aprovechan muy bien el final del ciclo de las semillas de bambú. Cuando termina este ciclo, ante la gran cantidad de frutos disponibles, las gallinas disparan su productividad de huevos. Los humanos debieron observar que ante una buena disponibilidad alimentaria, las gallinas incrementaban su puesta de huevos. Sabemos que los restos más antiguos de gallinas se encontraron en Xizang, en China del Norte, hacia el 6000 a.C., pero todavía no está claro si es una gallina doméstica o una gallina salvaje. Por otra parte, los huesos más antiguos inequívocamente asignados a una gallina doméstica datan de 3600 años en China, y en Asia Meridional están documentados en los sitios arqueológicos de Harappa y Mohenjo-Daro entre 2500 y 2100 a.C. La domesticación de la gallina ha sido un evento relativamente reciente. Se sabe que hay un flujo genético e hibridación entre gallinas domésticas y salvajes. Los estudios genéticos enseñan que pudo haber por lo menos 3 eventos independientes de domesticación en China meridional, en Asia meridional, la India, y en Asia suroriental, Laos y Birmania. Si bien las gallinas domésticas provienen del gallo de la jungla, también se ha detectado flujo genético por parte del gallo gris, endémico de India, y que sería congruente con esta independencia de eventos de domesticación. A partir de este núcleo inicial de domesticación, la gallina doméstica se extendería hacia el occidente, alcanzando Oriente Medio y Egipto, donde la cría de gallinas se desarrollaría mucho. Hacia Europa, la gallina doméstica llegaría siguiendo dos caminos. El primero hacia 3000 a.C., desde Oriente Medio y a través de los Balcanes y de Ucrania. El segundo, hacia el primer milenio antes de Cristo, sería la introducción de la gallina doméstica en Europa occidental por parte de los fenicios. En teoría, la gallina doméstica sería introducida en América por los conquistadores españoles, pero existe una controversia sobre una raza autóctona chilena, la gallina araucana o mapuche, criadas en el sur de Chile por el pueblo mapuche. Según algunos estudios, esta gallina araucana tendría un origen polinesio, es decir, que sería la demostración de contactos precolombinos entre poblaciones americanas y poblaciones polinesias. Los especialistas no aceptan unánimemente esta teoría y los argumentos a favor y en contra son muchos. Con respecto a los patos, son anátidos, una familia de aves del orden de los anseriformes. Los anátidos son aves usualmente migratorias que suelen vivir en proximidades del agua. Una de sus adaptaciones al medio acuático hace que sean palmípedas, con una membrana interdigital en los dedos de los miembros posteriores. En el agua nadan elegantemente, sin embargo en tierra firme son torpes y caminan con dificultad. A diferencia de otras anátidas como cisnes, ocas o gansos, los patos tienen cuello corto, cuerpo más bien redondeado, rechoncho, y en general son más pequeños. La domesticación de los patos data de miles de años. Se ha observado su imagen en jeroglíficos egipcios con más de 4000 años de antigüedad, donde se documenta la domesticación de patos salvajes. En la época del Imperio Romano, el pato ya se criaba con fines alimentarios para aprovechar su carne. En China se describieron desde hace 2500 años. También se describe su domesticación en América precolombina,
en México, Colombia y Perú, desde antes de la llegada de los españoles. A diferencia de otras aves de corral, el pato doméstico conserva todavía muchas características heredadas de los ancestros salvajes, lo cual hace que sean animales muy resistentes y capaces de vivir al aire libre. Sin embargo, debido a la domesticación, requieren del ser humano para alimentarse. Uno de los patos domésticos que existen, el pato doméstico europeo, Anas platyrhynchus, tiene muy buen temperamento, es un buen animal de corral, son muy versátiles y están presentes en estanques, jardines y patios traseros. Su expectativa de vida es de 9 a 12 años. Los patos domésticos fueron importados de China a Europa y Norteamérica alrededor del año 1800 después de Cristo. En exposiciones fueron vistos inicialmente en 1878. La raza Pekín, que es la más representativa, fue criada a partir de lana de real, Anas platyrhynchus, y actualmente algunas personas la llaman así, pato Pekín o raza Pekín, aunque otros lo llaman Anas domesticus. Hoy en día los patos domésticos proveen la carne de pato más conocida y son los patos de granja más comunes. Hay otro pato que está destinado a producir carne con un contenido menor en grasa. Es el pato criollo, Cairina moscata, que es originario del continente americano. Vive de forma salvaje en el sur de México, América Central y América del Sur. Es muy robusto y resistente, con grandes manchas blancas que son más notorias durante el vuelo. Este pato doméstico americano es grande, de cuerpo ancho y patas cortas. Los machos son más grandes que las hembras, con plumas de color negro lustroso, con tonos verdes metálicos y morados iridiscentes en los machos y negro mate en las hembras. Desde tiempos precolombinos y gracias al manejo de la especie silvestre original por parte de las comunidades indígenas es que se domestica al pato criollo y también los colores cambian. No son siempre uniformes en todos los individuos, hay ejemplares totalmente blancos, solamente negros, grises, marrones y con distintas combinaciones de estos colores. Con el tiempo se ha cruzado al pato doméstico europeo con el pato doméstico americano, dando un híbrido que se conoce como pato mula y usualmente es infértil. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy sobre la domesticación de las gallinas y los patos. Si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo.